Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fresquita mañana segoviana. Mi nombre es Maya Escobar, soy la concejala de Innovación, Digitalización, Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Segovia. Agradecer, como decía, vuestra presencia. Yo creo que los políticos, en estos casos, cuanto menos hablemos, mejor. Porque lo importante es lo que tenemos aquí, lo que vamos a aprender los ponentes. Creemos firmemente desde el Ayuntamiento de Segovia que hablar de lo último, de las tecnologías emergentes, fortalecen no solamente el tejido empresarial, ayudan a las empresas a ayudar a promover nuevos productos a escalar. Además, también ayudan a generar impacto social. Pueden ayudar al tercer sector a reinventarse, a poder realizar mejor su trabajo y poder realizar mejor impacto social. Y también ayudan a la administración a ser mejor, a ser más eficiente, a ser más ágil. Y es en eso estamos. Lo que hemos querido con esta conferencia, con mesas redondas que vamos a tener durante el día de hoy, es que escuchemos a los expertos en inteligencia artificial, que nos cuenten que hay mucho más allá del ChatGPT, que además debemos utilizarlo con responsabilidad y que va a haber un futuro que ya casi tenemos en nuestra mano, muy prometedor para todos y que utilizando de una manera consciente y responsable, pues podremos tener una Segovia muchísimo más futura. Por mi parte, nada más, agradecer a los ponentes, agradecer a Jorge, al moderador, agradecer también al equipo de innovación del Ayuntamiento de Segovia, que nos ha estado acompañando y trabajando para que esta reunión de hoy sea todo un éxito. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, espero que se nos escuche bien. Vamos a empezar las mesas redondas. Antes de dar pie a la primera mesa, que ya os digo que es muy interesante, de IA y empresa, con gente que, otra mesa no, pero experiencia en empresa y inteligencia artificial tiene, quería hacer una primera encuesta rápida, porque la IA podemos hablarla desde una perspectiva súper técnica, súper compleja, o desde una perspectiva más asequible y para todos los públicos. Entonces, voy a hacer estas preguntas también. Los moderadores miran ya una perspectiva. ¿Cuántos de vosotros utilizáis alguna inteligencia artificial como ChatGPT? Vale, hay algunas manos que no, pero la mayoría que sí. ¿Cuántos de vosotros lo pagáis? Han disminuido la cantidad de manos. Y ahora también os quiero preguntar, ¿cuántos de vosotros estáis en una empresa, organización, entidad en la cual todo el mundo, más del 80%, está utilizando inteligencia artificial en su día a día? Ahora ya nos estamos quedando más solos. Pero bueno, ya nos dejamos un poco más pie de con quién estamos hablando. Entonces, sin dilatarlo mucho más, voy a dar pie a primero a Alberto Pérez Bermejo, que está dentro del equipo de trabajo de inteligencia artificial técnico dentro del Grupo Santander, en el PEPAC, que si quieres tomar asiento. Y voy a dar pie también a Fabiola también, que es CEO de IoT, Producción Mujeres Líderes, y IoT es un instituto tecnológico que nos estará bastante bien aquí también. Bueno, gracias por venir a los dos. Buenos días a todos. Quiero empezar haciéndoos una pregunta para contar una historia al principio, y es que quiero que compartáis cuál es un ejemplo que hayáis visto en vosotros, en alguien de vuestro equipo, que hubiera utilizado inteligencia artificial generativa o no, y que le hubiera ayudado. Y ya aprovechéis si queréis presentar un poco más en profundidad. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Yo soy Fabiola Pérez, soy fundadora y dirijo una escuela de nuevas tecnologías aplicadas al negocio, pero creo que el ejemplo más interesante que os puedo poner, sobre todo porque tiene que ver con una parte muy humanista y menos técnica. Nosotros dentro de la escuela tenemos líneas de investigación y desarrollo, tenemos científicos de datos, tenemos especialistas de inteligencia artificial, pero también tenemos coordinación académica, tenemos puestos más administrativos, y os puedo decir que una de mis coordinadoras académicas, su
cuenta de ChatGPT de la empresa es la que más asistentes tiene. Asistentes para cada una de las tareas que realiza en el día a día, cada uno de los cursos o másters que tenemos habilitados tienen su asistente en el cual responde los correos a los alumnos, responde correos a profesores, trabaja en los materiales, en innovación y tendencias que tenemos que incluir dentro de las currículas de los másters, es decir, cualquier tipo de función. Entonces creo que ese es un ejemplo muy bueno, porque poner un ejemplo de mis data scientists utilizando modelos de inteligencia artificial y generativa para pues, aumentar por 4 o por 20 la productividad dependiendo del puesto y la función, es algo que escuchamos todos los días en las noticias, pero el día a día es la persona que lo utiliza y que lo absorbe y lo integra dentro de sus funciones y cambia totalmente el puesto. De paso, estoy ayudando a empresas a adoptar inteligencia artificial generativa y voy a tratar de hacer mucho hincapié hoy de que cualquier tecnicismo, por simple que sea, no se pase desapercibido. Entonces, ¿qué entendemos por asistente, Javier? Pues entendemos por asistente una pequeña aplicación que puede generar un usuario a través de cualquier plataforma de inteligencia artificial generativa que conocéis, ChatGPT, Copilot con Copilot Studio, Gemini con Gems, y que va a ayudar a automatizar tareas recurrentes en ese puesto de trabajo. Es algo que básicamente es un prompt, que es unas instrucciones que damos a esa inteligencia artificial generativa, que lo guardamos en una pequeña aplicación y que cualquier usuario lo puede crear sin necesidad de tener un conocimiento técnico, pero que sí que te permite hacer automatizaciones que hasta no hace mucho, 3 años, estaban a disposición solo de perfiles técnicos. Muchas gracias. Alberto, ¿qué historia nos cuentas tú hoy? Vale, pues yo soy Alberto Prenarnejo, vengo de haber estado mis primeros 15 años en el mercado más de audiovisuales, en empresas de cine, videojuegos, animación, y el paso a consultoría técnica, ya a proyectos más globales, ¿no? En retail, pues, con IPs, con Grupo Aleo de Grupo Merlin, ¿no? Ahora estoy en banca, he estado 8 años BBVA, ahora estoy en el Grupo Santander y estamos desarrollando un nuevo equipo de inteligencia artificial. No es nuevo como tal en el grupo, porque el grupo ya tenía departamentos, pero un poco aislados, y estamos intentando converger y abordar la IA generativa de una forma ordenada. Por igual, una de las cosas que más he visto es que yo, al revés, veo que todo el mundo usa inteligencia artificial a día de hoy, o veo una curva de adopción brutal con respecto a hace 2 años que no lo usaba nadie, y ahora lo usan cualquier persona de aquí para sus cosas, cada uno para una índole, ¿no? O sea, algunos como un consultor sentimental, o sea, yo he oído como que incluso según qué franja de edad veas, ¿no? Tiene unos usos, ¿no? Igual nosotros lo usamos como un buscador, hay otra gente que, ¿no? Como una especie de amigo virtual, ¿no? O sea, y en empresas sí, yo creo que el único reto es que aún está como todo muy como islas, ¿no? Como muy silos separados y lo que hace uno no lo sabe el otro, ¿no? Las técnicas o prompts o bueno, toolings que consiguen hacer para utilizar esas inteligencias artificiales no está como estandarizado, ¿no? Hay poco framework marco que dé unas bases, ¿no? Y de hecho, uno de los objetivos de la sesión de hoy es poder contrastar y compartir casos reales donde se está utilizando inteligencia artificial y también no solo dar un poco de qué es profundizar en el cómo. Entonces, creo que voy a continuar contigo, Alberto, porque hay una analogía que has hecho de las islas, que ya como sectores, empresas, tienen sus islitas con sus realidades pequeñitas en las cuales pues, no se está trabajando con inteligencia artificial igual. Entonces, estaría genial si nos pudieras compartir algún ejemplo más o menos exacto de qué islita se está aprovechando más y qué islita crees que tiene más potencial de aprovecharla, a nivel sectorial o a nivel incluso de distintos departamentos. Y luego también compartiré yo que creo que puede ser interesante. Sí, a ver, yo pienso que estamos igual ahora mismo en un periodo de transición, no sé cuánto durará, en el que seguramente muchas de las cosas que se están haciendo ahora y que vemos como que es una gran oportunidad de negocio desaparezcan, ¿no? Porque sean reemplazadas, ¿no? Y seguramente muchas por los vendors, pues lo mismo que está pasando, ¿no? Con OpenAI
Gemini o Google, pues que van sacando de repente un editor de imágenes, o había pequeñas startups que sabían hacer una ampliación de calidad de las imágenes o eliminar fondos, patrones, etc., que lo está sustituyendo ya el propio vendor que te da la IA, ¿no? Ya te da esa funcionalidad como el Nano Banana o algunos de estos editores, y entonces el que se había puesto a hacer una startup de IA de repente se queda sin mercado porque le cubren ya esa funcionalidad, ¿no? Y en el mundo de la empresa estoy viendo cómo se adopta, sobre todo inicialmente se está adoptando en los recursos humanos, ¿no? O sea, se ve mucho ahí en la parte de soporte al consumidor o ¿no? un chatbot de asistencia, ¿no? En la que dice, bueno, antes se hacía como en diferentes niveles tengo un primer nivel de soporte muy generalista, voy especializando, ¿no? O lo voy escalando, pues ahora el generalista, primer paso es un chatbot de IA generativa que sabe del negocio y te puede hablar y te puede conducir, ¿no? No tanto como los primeros chatbots tipo Lex, si os acordáis de Alexa al principio, tenía como ya el diagrama de los caminitos predefinidos. Ahora no existe eso, ahora es más una especie de cerebro de personas. Considerando los asistentes que comentaba antes Fabián, al fin y al cabo le puedes dar un prompt, un test, o lo que le subes hasta GPT, por decirlo así, de días y te responde, ya sea con archivos o sin archivos, y que al fin y al cabo es esa parte de chatbot, pero más en la era de la IA generativa. Sí, por eso los asistentes de información, en lugar de tener que preguntar o buscar en una página web en un montón de documentos o en un número relativamente grande, pues ahora intentan preguntar sobre esos datos a un asistente y prefieren ese lenguaje, ¿no? Tener una forma conversacional que tener que navegar. Aparte es cómodo, ¿no? Tienes otras formas de interactuar. O sea, yo estoy viendo algo que me parece sorprendente, tengo 2 niños pequeños y ellos claro, no saben manejar el ratón, el ordenador, archivos, tal, pero sí saben hablarle a un Gemini o a una Alexa y pedirle, oye, dibújame una tortuga, no sé qué, para colorear. Y lo imprimen y lo empiezan a colorear. O sea, ya tienen la libertad ellos de interactuar con esas herramientas poderosas, ¿no? Y eso de la IA lo estamos viendo, como decía antes, están los casos de uso más empresariales, pero yo creo que la mayoría de los casos que me he encontrado han empezado siempre con algo más a nivel personal. En base a esta foto del frigorífico, ¿qué es lo que puedo cenar hoy? Dibújame esto para que mi niño pueda hacer no sé qué. Ese tipo de casos es el primer acercamiento que se suele tener. Fabiola, ¿tú cómo lo ves de qué sectores, qué departamentos crees que puede impactar más la IA? Antes incluso de los sectores creo que hay que tener en cuenta, y utilizo la terminología que da Gartner, que es pues el mayor analista ahora mismo de sistemas de tecnología. Tenemos que diferenciar lo que se llama Everyday AI, es decir, la IA de todos los días o la IA más personal, la IA más individual, y que eso en las empresas y llevado a las empresas lo que hace es generar la productividad del usuario, es decir, yo voy a hacer lo mismo que hago pero más rápido. Me ayuda en muchas cosas, este ejemplo que os ponía de coordinación académica, pero donde creemos que está el impacto verdadero de esta tecnología es en lo que llama Gartner Game Changing AI, es decir, verdaderamente los cambios organizacionales, los cambios de procesos, los cambios incluso de modelo de negocio, de productos y servicios que vamos a ver llegando a la IA. A mí me gusta mucho un símil. Cuando se inventó la electricidad, una de las primeras cosas que se hizo fue poner un motor de electricidad a un taladro manual de los de entonces, ¿no? Y en ese momento decía, bueno, pues hago exactamente lo mismo, ese taladro, pero que vaya mucho más rápido y que encima yo no tenga que hacer esa fuerza bruta, pero jamás cuando se inventó la electricidad pensarían que podía habilitar productos o servicios como el proyector que está dando luz a esta pantalla o los micrófonos, los altavoces que utilizamos, ¿no? Estamos en ese momento. Desgraciadamente la adopción a nivel de empresa está siendo más lenta de lo que esperábamos. Hay un estudio de Goldman Sachs que está haciendo estudios de inteligencia artificial aproximadamente cada 6 meses y revisándolos. El último estudio dice que las empresas de más de 250 empleados solo están adoptando inteligencia artificial a nivel del 18%. Es decir, el 18% de los pilotos verdaderamente terminan en un proyecto que cambia la compañía. Ese número tiene que crecer.
pero tiene que crecer en la medida que nosotros reinventemos los procesos en base a inteligencia artificial, es decir, muchos de los puestos van a cambiar, muchos de los procesos van a cambiar, los puestos asociados a esos procesos van a cambiar y tenemos que ver cómo generamos esa complementariedad con la IA. A nivel de casos de uso, hemos visto ejemplos muy directos en la utilización de IA sobre todo en entornos tecnológicos, ¿no? Pues ahora tenemos una empresa como Base 44 que simplemente con un prompt, unas instrucciones más o menos detalladas, que además ese prompt se lo podéis pedir a ChatGPT específico para Base 44, nos genera una aplicación. Y nosotros no tenemos que generar absolutamente ni una línea de código. ¿Va a ser la mejor aplicación del mercado? Por supuesto que no. ¿Va a estar optimizada? Por supuesto que no. ¿Va a poder ser escalable? Por supuesto que no. Pero es un primer paso y un MVP, un Minimum Viable Product, para poder enseñar a un inversor y decidir si podemos generar esa idea de negocio. Esta empresa, Base 44, no existía hace 2 años. Lovable, que es una de las empresas que más ha crecido, de hecho ha sido la primera empresa en llegar a 100 millones de annual recurrent revenue, es decir, de ingreso anual recurrente en menos de un año. Pensad lo que eso supone para una empresa llegar a ese tipo de facturaciones en menos de un año, y tiene 35 empleados en Suecia. Se dedica a desarrollar páginas web con inteligencia artificial. ¿Qué supone eso para empresas como Wix o como para empresas como Ionos, ¿no? Que lo vemos en los anuncios todos los días, pues que posiblemente, como bien decía Alberto, van a haber disruptido su negocio? Entonces, en el sector tecnológico es muy fácil ver esos casos de uso, esos nuevos productos. En la empresa tradicional es un poquito más difícil, ¿no? Porque tenemos que hacer una reingeniería de procesos, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, pensándola desde el punto de vista de ahora tengo un nuevo juguete, permitidme llamarlo juguete para hacerlo cercano, que es la inteligencia artificial generativa, cómo cambia, cómo hago las cosas. Por ejemplo, yo pongo ahora mucho en tela de juicio Power BI, en el sentido de cómo entendemos el reporte y los informes que recibimos todos, porque es las reglas que nos hemos dado para ver todos los mismos números y ver todos los mismos análisis, pero es mucho más natural, como pasa con tus hijos, preguntarle a una inteligencia artificial: dime cómo están creciendo las ventas, cuáles son los problemas que tengo en los datos, en vez de irme a 3 reportes de Power BI a intentar dirimir por dónde están detectándose esos valores, ¿no? Esos KPIs. Va a ser más natural, lo vamos a cambiar. Al fin y al cabo, ¿qué prefieres? ¿Hablar con alguien que habla como tú o con alguien que tienes que ver exactamente la gráfica o incluso el código? La disrupción dentro de la inteligencia artificial viene de que puedes hablarle como estamos hablando ahora mismo. Tenemos aquí una IA y lo entiende todo. No tienes que aprender algo distinto, como ya le pasa a los niños. Quiero rescatar otros muy interesantes que has dicho, Fabiola, porque por una parte es un símil con la electricidad, y hay una cosa que yo cuando lo descubrí me pareció curiosísimo, y es que hay un término económico que se llama GPT, General Purpose Technology, tecnología de propósito general, que la electricidad y la inteligencia artificial comparten. Y no quiere decir que GPT venga de ChatGPT, o sea, está de eso antes, tiene otro significado. Pero el vínculo es que son tecnologías que, más que utilizar inteligencia artificial o utilizar electricidad, se va a integrar en nuestro día a día. No estamos utilizando directamente electricidad, estamos utilizando luces, altavoces, proyector, todo integrado, y la inteligencia artificial ahora y a futuro poco a poco se va a ir integrando. Así no va a ser utilizar IA, sino que lo que utilices va a estar potenciado y va a ser a través de la inteligencia artificial. Y luego el caso del taladro me ha hecho mucha gracia porque nunca lo había escuchado, pero se está pasando a día de hoy. Yo utilizo esta tecnología para hacer algo que hacía antes de otra manera. No es la mejor manera para hacerlo. Estás haciendo que un taladro eléctricamente se mueva, pero no con un taladro eléctrico. Entonces es muy ineficiente, pero ya te parece increíble. Y ahora yo creo que estamos en una etapa muy parecida a esa, en la cual hay gente que está empujando a procesos, a tareas, electricidad, a un taladro manual, y dice: ah, mira, va bien, pero no estamos todavía muchas veces en ese taladro automático que pinchas un botón, y es bastante menos eficiente. Y de hecho, muy poco eficiente, porque estamos matando moscas al cañonazo. Por favor, cada vez que hacéis un meme utilizando inteligencia artificial, pensad que el consumo energético que hay detrás de esa consulta es altísimo, de verdad. O sea, planteémonos si verdaderamente lo queremos hacer como sociedad, porque esta tecnología
no es nada sostenible por ahora. Un ejemplo que me hace mucha gracia es que cuando estábamos empezando casi en 3 años ayudando a empresas, hubo una que de repente descubrió el OCR, que por si alguien no sabe es un documento escaneado, poder coger el texto y tener el texto digitalizado, poder copiarlo, pegarlo y enviarlo. Descubrió el OCR gracias a ChatGPT. Y dice, mira, he subido este archivo que hemos escaneado y de repente ahora puedo copiar. Genial, perfecto, has descubierto el OCR. Pero no lo utilizas con ChatGPT porque no es eficiente. Hay herramientas mucho más útiles. Entonces nos permite experimentar e innovar, pero tenemos que encontrar este taladro eléctrico en el taladro manual. Voy ahora a cambiar, ahora que hemos estado viendo como la parte más buena, o que nos ha zambullido un poquito más en los riesgos, quiero saber un poco, Alberto, qué es lo que ves más peligroso, qué es lo que ves más que hay que tener más cautela, porque mucha gente utiliza artificial sin pensarse. Mira, ChatGPT me lo descargo. Hay veces que he visto ChatGPTs que mira, ¿dónde dice ChatGPT? Era una aplicación que se llamaba parecido a ChatGPT y que no era ChatGPT, a ver dónde subes tus datos. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes compartir en esta parte de riesgos? Sí, bueno, ha salido hace poco, igual hace un par de semanas, un estudio sobre los modelos de lenguaje que se están usando actualmente, basados en transformers y en atención y ¿no? en estos grafos vectoriales, que nosotros pensábamos, ¿no? Esto lo transforma en números, entonces comprime mi información, se pierde lo que yo he escrito, con lo cual ya anonimiza. Y dábamos por hecho todos que bueno, hay una magia de multiplicaciones de matrices por dentro, algo matemático que no entendemos bien, pero la salida que nos da es un texto total y entonces yo ya habrá desaparecido mi información, ¿no? Y se está viendo que precisamente esas relaciones numéricas al final, ese dato está representado en esas cadenas que salen, ¿no? O sea, a partir de las cadenas que han salido puedes hacer una reconstrucción, pero además prácticamente exacta, no parecida con tono y tal, sino palabra por palabra, y hay varios papers en los que han sacado información pues que al final se ha quedado expuesta literalmente como la escribieron los que lo publicaron, ¿no? Y si os dais cuenta, poco a poco las compañías van activando por los bajines, ¿no? Así pues Meta lo dice en WhatsApp, OpenAI también te lo hace por defecto, tienes Anthropic también intentando meterlo, el activar el modo memoria, ¿no? Entonces para todos nosotros es como en la época de las cookies de no cerrar sesión, ¿no? Y pues, es lo más fácil, ¿no? Para no estar logando medio tiempo, ¿no? Pero eso es un vector de entrada para ciberataques brutal, y en el caso de la memoria del ChatGPT lo mismo. Estamos regalando todo el historial de nuestra forma de pensar a ese partner de ella, ¿no? A ese proveedor. Y si alguien le ataca o te ataca a ti o consigue entrar en tu máquina, ya no solo tiene tus datos del momento o los que tengas guardados, sino también tu línea de pensamiento, tus confesiones, tu forma de plantear cosas, y eso es un problema también, ¿no? Quizá ese es el mayor riesgo que estamos viendo, la filtración de datos sensibles, y porque las nuevas generaciones están, como digo, teniendo como una familiaridad con estos modelos, como si fuese su mejor amigo, contándole intimidades, contándole datos historiales médicos que luego podrían usar compañías de seguros ¿no? Podrían venderse esos datos después y explotarse en tu contra, ¿no? O sea, que puede tener más riesgos de los que pensamos, ¿no? Y al final estamos cayendo por la comodidad, ¿no? Al final cedes toda tu privacidad porque es cómodo, porque así, oye, le cedo todas mis fotos y entonces le puedo preguntar de mis cosas, de los hijos, y te va cediendo todo, ¿no? Y bueno, hay que balancear, ¿no? Porque yo creo que sí que viene una oleada ahora de que se va a crear mucho ataque en ciberseguridad con inteligencia artificial que nos va a desbordar. O sea, yo estoy convencido que eso en la siguiente hora va a ser contratar a un montón de gente experta en ciberseguridad y en inteligencia artificial para defendernos de lo que puede venir, porque los ataques combinados ahora con IA pueden ser... Bueno, yo creo que no se habrá visto hasta ahora lo que va a venir. No soy muy catastrófico igual, pero es cierto que esto tiene un potencial brutal y si se usa mal, ¿no? Es como antes teníamos, yo siempre pongo el ejemplo de, antes teníamos, yo qué sé, cuando te peleabas con alguien, pues ibas y le pegabas un puñetazo o con un palo y una piedra, o vas evolucionando tus técnicas, tus armas, y por eso oye, ahora con un palo afilado, con una navaja, con una pistola, pues le estás dando cada vez más armas a lo bueno y a lo malo, ¿no? Pero puede ser que
que la arma que hemos liberado para hacer el mal sea muy potente y no están ni los administradores, ni las administraciones, ni las empresas, no estamos preparados para esto, ¿no? Y ya no quiero irme de esa parte, pero si lo unimos al reto cuántico, que seguramente muchos habréis oído hablar también de la parte de la computación cuántica, cuando esto que ahora tarda y consume energía de forma brutal, se puede optimizar a una escala, ¿no?, de 1000 a 1, 10.000 a 1, 1 millón a 1, pues lo que antes tardaba horas, días, tardará milésimas de segundo, ¿no?, y consumirá mucho menos. Y ahí sí que no estamos muy preparados, ¿no? En banca tenemos mucho reto ya estamos cifrando todo con algoritmos postcuánticos, como preparándonos, ¿no?, porque sabemos que eso en cualquier momento puede llegar a alguien y decir, ya tengo algoritmos cuánticos para romper Bitcoin, para romper cifrados complejos, ¿no?, suplantar identidades. Por ahí yo creo que es de los mayores retos, ¿no? O sea, privacidad y luego la seguridad de estos ataques especializados. Ahí de hecho tenemos, creo que por lo que has dicho lo podemos parar en tres partes. Una es la que ya está pasando ahora, que es coger estas CPT, subir historiales médicos, datos sensibles, contabilidad de la empresa, sin más y sin desactivar que reentrene el modelo, porque al fin y al cabo la IA generativa necesita datos para funcionar y una manera de captar los datos cuando ya tienen casi todo internet, toda la Wikipedia y casi todas las fuentes públicas o incluso no públicas de datos, es que los propios usuarios están generando datos a modo de conversaciones. Y eso es algo que ya está pasando ahora y me realmente llego antes de que hagamos nada y estás diciendo a ChatGPT, eres contable administrador con todos tus datos personales y no tienes activado el que se reentrene el modelo. Vale. Pero luego está la otra parte que es algo a futuro y que igualmente preocupante, que es todo lo que está pasando en internet ya sea cifrado más o menos, se puede almacenar y que el día de mañana se intente romper ese cifrado de extremo a extremo y por muy moderno y seguro que te lo vendan, que si el día de mañana, dentro de 10, 15, 20 años, por lo que tal día la cuántica, como democratizado, se acaban rompiendo eso, ojo, cuidado. A ver, ¿tú cómo lo ves a nivel de riesgos después de esta visión? Bueno, yo creo que hay una parte de riesgos, los riesgos que comenta Alberto son los principales, sobre todo en las áreas yo creo que nos movemos nosotros, que son las técnicas. Creo que también hay unos riesgos que estamos viendo, de hecho, más geopolíticos, porque hemos permitido que este tipo de tecnologías estén en manos de unos pocos. Entonces, necesitamos cuidarnos mucho de que esos datos que ya hemos liberado, porque están ahí y de hecho estamos haciendo esa adopción y nosotros somos estamos promoviendo que las empresas lo adopten, ¿no? Y de hecho las empresas que no lo adoptan o lo adoptan más tarde vemos que sufren en su modelo de negocio o que sufren en su adaptación al consumidor y al cliente final que tienen ahora. Entonces están obligados a hacerlo, pero están obligados a hacerlo, permitir una expresión, vendiéndose a un proveedor u otro. Esto es una tecnología de propósito general, pero que está en manos privadas. La electricidad era una tecnología de propósito general que estaba en manos públicas, las infraestructuras eran públicas. Luego ya nos habremos dedicado a privatizarlas y demás, pero se crearon las infraestructuras de forma pública. Y esta tecnología no, es una tecnología que se está creando de forma privada y mantenida por ese tipo de agentes. Por tanto, les estamos entregando muchísimo valor a esos agentes a través de todos nuestros datos. Si mañana, voy a poner algo un poco apocalíptico, pero bueno, podría pasar, si mañana el gobierno americano interviene en los data centers de OpenAI, el gobierno americano tendrá los datos de muchas de las compañías a nivel mundial. Eso es una realidad. De hecho, uno de los puntos que anunciaba OpenAI no hace muchos meses era que quería poner data centers en Noruega, zona fría también, y también con agua para ser un poco más, tener los recursos que necesitan esos data centers, tener base en suelo más cercano a Europa y que obviamente las empresas estamos deseando que pase eso para poder mover nuestras estructuras de inteligencia artificial a nuestras cuentas y nuestras máquinas que están corriendo o las que nos dedican
moverlas a esos servidores para que residan en un suelo, que nosotros tengamos cierta seguridad legislativa sobre él, porque ahora mismo no lo tenemos. La forma más segura de tener ahora seguridad, valga la redundancia, es instalar modelos open source en data centers locales. Hay empresas, en bancas se está haciendo muchísimo porque al final es una seguridad para un dato muy confidencial, implantarlo en data centers privados con las limitaciones que tiene para pues el desarrollo de esos modelos o la mejora de esos modelos, pero que ya son lo suficientemente buenos como para que podamos trabajar con ellos en entornos mucho más securizados. Entonces, las empresas que están dedicándose a esto están empezando a hacer este tipo de ejercicios, desarrollando sus modelos, descargándose modelos open source, incluso aunque sean chinos, pero si te los descargas en local no pasa nada, los utilizas tú, es decir, DeepSeek puede ser un modelo muy seguro, de verdad. Entonces creo que también tenemos que estar mirando esa parte un poco más geopolítica, porque la batalla del ciberataque con IA la hemos perdido hace mucho tiempo. La hemos perdido antes de empezar, ¿no? Sí, esa la hemos perdido antes de empezar. Estamos dando armas a los buenos y a los malos. Y los malos tienen mucho más dinero que los buenos. Y de hecho, una cosa que, bueno, estoy en una asociación de IA generativa en España que también trabaja con esa parte gubernamental también, que profundizaremos después en la mesa de la administración, pero un símil que estamos haciendo ahí es que la inteligencia artificial es el proyecto Manhattan en Chernobyl, pero por empresas privadas. Ahí ya cada uno si lo quiere interpretar como algo bueno o malo, pero lo cierto es que es así. Sí. La energía nuclear también es algo de propósito general y en su momento hubo bastantes catástrofes, bastantes muertes en este caso, porque una administración pública decidió utilizarlo de una manera o tuvo determinados errores. Ahora, con la inteligencia artificial no hay gobierno a día de hoy que se pueda poner en un top, en un podio, en algo relevante en cuanto a IA generativa, aunque se están empiezan a hacer sus pinitos. Eso lo he dicho, lo hablaremos después, que tenemos ganas de la mesa del sector público. Entonces, también entendiendo el tiempo que hay, que no dejar algo de tiempo para preguntas, os voy a hacer un par de preguntas más rápidas. Por una parte es, dentro de la empresa, ¿cuál veis que serían esos pasos o esas recomendaciones? También sabiendo que en el Grupo Santander estáis haciendo, que ya lo habéis recorrido, te vas a contar, que no puedes contar todo. Pero, ¿qué acciones, qué pasos recomendarías a una empresa, ya sea más pyme, más corporate, para que pueda utilizar y aprovechar la IA generativa de una manera segura y eficiente? Sí, a ver, es verdad que lo digo es que a los vendors de cloud antes podían tener ese tipo de... Los reguladores, de hecho, nos piden en algunos casos que el dato esté en servidores de Europa, ¿no? Entonces, tenemos que irnos, pues, si trabajamos con Amazon, teníamos que irnos a Amazon Irlanda para que si pasaba algún tipo de ley en Estados Unidos y tal, no afectase a nuestras regiones y tuvieses el dato, ¿no? con ciertos valores de la regulación europea, ¿no? Pero también es verdad que en AWS romper la seguridad de AWS es más difícil que romper la de nuestro banco, probablemente. Es muy probable. Salvo que tengas, no sé, en el cuarto de la fregona un ordenador sin internet en el que tienes un modelo corriendo y un tío jugando con él, pero sin internet ni nada, porque en cuanto hay conexión a internet pueden entrar, porque si no te entran en el eslabón más débil, en un trabajador, que se quiere coger móvil tal y le hackean a él y entran en un wifi público, ¿no? Y venían el Renfe y se le iba diciendo, ¿no? Este Renfe será Renfe o alguien que ha puesto el wifi Renfe para que le entre. Y te pueden hackear así de fácil, o sea que es muy fácil. No sé si me he desviado demasiado. Pero... Bueno, la pregunta era qué pasos, qué sí, o sea, lo ideal sería, los pasos serían, o sea, no tenerle tampoco miedo a irte a un vendor que te pueda dar herramientas, que te pueda dar cosas, sobre todo si estás trabajando en modo core, porque hoy en día pensar en proyectos, proof of concept, o sea, perdón, como una prueba de concepto, un MVP, un modelo mínimo viable, ¿no? Un producto pequeñito que quiere demostrar que se puede usar, que puedo hablar con mis datos, que lo va a entender, puedo hacer operativa de una recomendación financiera, un informe, ¿no? Creado con preguntas inteligentes sobre él. Pues hacer una prueba de estas, lo ideal sería no pensar en un proyecto a 2 años, sino tienes que trabajar de aquí a 3 meses, porque igual en 3 meses la tecnología ya ha cambiado, tu foco, tu negocio,
O sea, estamos acortando completamente los tiempos de time to market y de oportunidad, ¿no? Entonces, es verdad que la IA nos permite ir muy rápido, pero también el mercado va tan rápido que las oportunidades se van a la misma velocidad que antes. O sea, ha cortado mucho y eso genera también bastante estrés, ¿no? O sea, tienen que ser muy rápidos. Entonces, cuanto menos saltos jerárquicos tenga que haber para que una decisión baje hasta abajo, o sea, equipos más pequeños, independientes, ágiles y bien coordinados, ¿no? O sea, que tengan suficiente autonomía, es clave. Y luego si tienen buen dato para que saber de dónde encuentran las fuentes buenas, actualizado, para que ese ciclo de vida ¿no? haya alguien preparado mirando esa parte, ¿no? Yo creo que serían las recomendaciones. Gracias. Gabriela, ¿tú cómo lo ves? Pues me uno a lo que comenta Alberto de los equipos por proyecto y esas pruebas de concepto cortas en tiempo por la incertidumbre tecnológica que vivimos. Creo que también es muy importante en el momento en el que estamos y que va a seguir esta incertidumbre tecnológica durante bastante tiempo, tener una formación continua de los equipos, formación continua a nivel de ese Everyday AI que os decía, de utilizarlo para mi puesto de trabajo en concreto. Ahí la recomendación siempre es revisar las herramientas que hay en el mercado, elegir aquellas que consideres que sean seguras y que van a darte el resultado y poner a los equipos la herramienta que toca a cada uno, es decir, no vale la pena, esto no es café para todos, aunque la tecnología sea de propósito general, no es necesario poner una cuenta de ChatGPT a los N miles empleados de una compañía, hay que elegir la herramienta, hay que hacer un análisis y elegir la herramienta, eso para la productividad del usuario. Y luego en el caso de los proyectos de inteligencia artificial, hemos vivido durante mucho tiempo con equipos de gobierno de datos. Creo que esos equipos de gobierno de datos tienen que asumir una parte de gobierno de IA o crecer las funciones hacia gobierno de IA para que podamos hacer esa orquestación de proyectos de IA, porque lo que vamos a ver es una generación de agentes y de asistentes muy pequeños para tareas muy específicas, pero que tenemos que evitar que se queden en silos. Es decir, si yo he generado en un departamento de créditos, y pongo el ejemplo de banco, he generado un agente para reconocimiento de documentos, tengo que ser capaz de ese agente llevarlo a otro tipo de departamentos. Ese tipo de orquestación y de estructuración de la IA dentro de una compañía es lo que va a hacer cambiar los procesos y también nos va a habilitar nuevas soluciones y nuevos productos. Entonces, ese es el foco de los equipos más relacionados con datos, relacionados con IA, más técnicos y que son los que verdaderamente van a cambiar el panorama del uso de la inteligencia artificial dentro de las compañías. Luego tenemos el usuario final que la utiliza, por supuesto, y es como, o sea, no entenderías no ponerle una cuenta de Outlook o de correo, me da igual la herramienta que utilicemos y el proveedor que utilicemos, no entenderías no ponerle una herramienta de hoja de cálculo, no entenderías no ponerle un editor de texto a alguien que entra en tu compañía como herramientas básicas. Entonces, habrá un portfolio de herramientas de IA que vas a poner. No entenderás incorporar a alguien a tu departamento de marketing y que no tenga una IA para generación de contenidos. O sea, ya veremos dependiendo de qué proveedor y dependiendo de qué cliente, pues será una u otra, pero vas a tener que poner esa herramienta. Eso para su función y su rol actual, pero luego donde creo que verdaderamente tenemos los grandes problemas y por lo que no están escalando los pilotos es por esa orquestación de los grandes proyectos. Entonces, los técnicos, los perfiles más estratégicos a nivel de IA y datos nos tenemos que centrar en eso, no estar pensando en la licencia de ChatGPT. Eso debemos tenerlo muy superado. Eso ya es más para departamentos de sistemas, para departamentos incluso de recursos humanos que se encarguen de cuál es el kit que yo te doy cuando entras a trabajar en este puesto, en esta compañía. Y acá había algo más como el ordenador. Exacto. Si se trabaja con ordenador, pues ordenador de empresa, cuenta de empresa, securizada, etc. Y ahí yo también, como lo veo muchas veces, antes de dar la pregunta, donde vais a ser ahora vosotros los protagonistas preguntándonos, es que el primer paso es empezar a utilizarla, porque hay muchas empresas que me encuentro, normalmente pymes, que
como queremos hacer la IA, pero no, se queda en la indecisión y no acaban de arrancar nada. Entonces, mínimo, cuenta de IA securizada para que no se reenvíen los datos y empezar a probar y asumir que al principio se va a estar utilizando el taladro manual conectado a algo que lo va a ir moviendo de manera mecánica y que no va a ser lo más eficiente, pero que se va a empezar. Y luego ya con el tiempo que se libere se empieza a optimizar para buscar ya ese taladro más eléctrico. Entonces, tenemos ahora unos 20 minutitos de preguntas vuestras, así que os invito a levantar la mano y adelante. ¿Te pides justo adelante, levantar el micrófono? Parece que esté pensado, primera pregunta. Vamos a dar unos segundos. Hola. Ahora. Bueno, gracias lo primero. Me encanta la charla, sobre todo el nivel y la calidad. Tengo varias preguntas, no voy a ser esa persona pesada, así que hablaré una. Y creo que los dos podéis aportar, aunque ha sido Fabiola quien ha sacado el tema de Lovable y Power BI. Yo soy Product Manager, así que trabajo con equipos técnicos, equipos de datos y de diseño. Y yo lo que veo es un reto grande con cosas como el vibe coding, que es una IA que genera esos mimbres de programación y tú los revisas como programador, o la generación de infografías y data con IA. Si los analistas ingenieros de datos ya les cuesta limpiar los datos, agregarlos, visualizarlos, interpretarlos, porque esa generación de datos está rota y es muy humana, pues ¿qué retos veis para que ahora le toque no solo corregir el dato humano, sino el dato de la IA? O sea, que el ingeniero de datos y el analista lo que más hagan sea corregir, limpiar, porque al final la IA ahora hay mucha parte de retraining. Y lo mismo con el vibe coding. ¿Cómo veis a un programador pasando de estar, como dice el meme, de 30 horas programando y 10 corrigiendo, a 10 horas programando y 30 corrigiendo? O sea, cuando tocaba automatizar trabajos de atención al cliente y tal, nos reíamos, en plan, bueno, pues ya nos cargamos este equipo y automatizamos, pero ahora los trabajos más técnicos también se están automatizando, también están cambiando y empieza ese debate de queremos que ese sea el trabajo, estar constantemente entrenando y limpiando a la IA. ¿Cómo lo ves? Bueno, por alusiones empiezo. Muchísimas gracias por la pregunta, es una pregunta compleja. Yo voy a intentar darte mi perspectiva, ¿vale? Y mi perspectiva real, porque tengo equipos trabajando y utilizando inteligencia artificial todos los días, tanto técnicos como no técnicos. Los equipos técnicos, decía, se tiraban 30 horas programando, 10 horas revisando. Desgraciadamente había otras 10 horas o 20 horas de revisión que hacían otros equipos distintos, más funcionales, e incluso el usuario te devolvía bugs, ¿no? Por tanto, hay una parte de revisión oculta que estábamos trasladando a otros agentes y que ahora la recuperamos a nivel técnico, porque en esas 10 horas de programación que ahora te hace la IA y que te dedicas a hacer el prompting para la IA, esa programación, si está bien hecho, o sea, si estamos siguiendo unas guidelines, una forma de programar, es muchísimo más exhaustiva que la tuya. Por tanto, en el uso de funciones, en el uso de repositorio de código de GitHub, cosas que obviamente tú no puedes tener en tu buffer de memoria humana, todos los codes que has hecho, todas las funciones que has hecho, y sin embargo la IA sí las tiene. Por tanto, depende de lo bueno que somos en el prompting. Los programadores míos, he de decirte que no están sufriendo nosotros estamos midiendo las productividades en equipos de ciencia de datos y estamos con productividades entre el 40 y el 50%, es decir, lo que antes tardabas 2 días, ahora tardas 1, eso es muchísimo, y luego replicarlo, devolverle ese tiempo también a tu cliente, ¿no? Cuando te está pidiendo un proyecto, es una realidad. Esta tecnología viene para sustituir sobre todo trabajos, como se decía, white collar, blue collar, ¿no? Para trabajos más white collar, blue collar,
serán trabajos que sustituiremos cuando empiece a entrar más la inteligencia artificial en la robótica, ¿no? Pero en el caso de los programadores, la realidad es que sí que lo están adoptando, sí que están teniendo niveles de satisfacción mucho más altos y el código que generan tiene muchísima más calidad. ¿Estamos cambiando el tipo de trabajo a un trabajo de curación? Sí, indudablemente, esto es una realidad, pero es un trabajo también mucho más rico. Yo, una de las cosas que me ha aportado la inteligencia artificial generativa aplicada a código es el concepto de clean code, en el sentido de código documentado, que ahora pones una IA a documentar el código y lo hace bastante bien y la verdad que te puedes enterar de lo que hace el código. Pero no solo eso, mira, el otro día hablando con el CEO de Klarna, decía, yo soy una persona súper de negocio, no tengo ningún conocimiento técnico, ¿para qué me sirve la IA a mí? Pues para pedirle al programador que le he pedido una función que me dé el código, se lo meto a una IA y le pregunto, ¿qué hace este código? Y le digo luego al programador, pues yo te dije que tenía que hacer esto, y está haciendo esto y esto otro, no está haciendo lo que yo te he dicho. Obviamente estamos entregándole mucha confianza a ChatGPT o a la IA que estéis utilizando de turno. Una cosa súper importante es que no nos podemos fiar, vuelvo a decirlo, no nos podemos fiar de nada de lo que nos diga una IA. Está generando contenido nuevo y hay que buscar el 100%. Cada vez podemos llevarlo a agentes, asistentes más deterministas, pero sobre todo cuando estamos hablando de generación de texto, lo tenemos que revisar todo. Y los propios proveedores de inteligencia artificial te lo dicen, aunque sean pequeñitos, no te fíes porque los resultados pueden ser erróneos. Exacto, entonces hay que revisarlo, o sea, que esto no es el genio de la lámpara, de verdad, o sea, aunque lo creamos, por supuesto que sí, para generar la tortuga para colorear es el genio de la lámpara, yo no tengo que pintarla, que no sé pintar, pero para un trabajo que necesita ser determinista hay que curar el 100%. Y de hecho, también por aportar ahí, hay una parte que es no solo productividad, sino también nuevas capacidades. Y es que, si bien yo creo que ahora mismo sí que está habiendo un impacto de la productividad dentro del código, incluso dentro del código profesional, igual que hace un año pues podíamos ver resultados peores y que dentro de un año veremos resultados mejores. No es lo mismo programar con una versión gratuita en un ChatGPT 4.4 que con un 5.1 Thinking, que acaba teniendo resultados bastante mejores. Y sobre todo esta parte de que no es solo hacer las cosas más rápido, sino hacer cosas que antes no podías hacer. En ámbito más pyme, antes no me podía permitir desarrollar soluciones a medida, ahora tengo prototipos funcionales que no son los más robustos del mundo, pero funcionan. Y para gran empresa, a lo mejor eso, pues con el mismo equipo puedo montar softwares y actualizarlos a un ritmo que antes no podía, sobre todo esa parte de ir adecuando a lo que pide el mercado. Yo con los límites del bytecoding y con ese meme que hay del frustrado ahí con sus petadas editando, creo que también eso caduca muy rápido, porque teniendo un poco de visión, si pensamos en las de las imágenes, hace poco, pues al final los que querían ser haters de la IA y tal, pues decían, sí, pero mira, si tiene 16 dedos, si se está inventando la ropa, sale deformado el personaje, y ahora te hacen vídeo de una persona famosa real, ¿no? Y lo intercambian por otros, y lo que no veremos dentro de un año, ¿no? O sea, porque es que esto evoluciona tan rápido y en el bytecoding ahora existe la evolución que es el spec driven, ¿no? La ingeniería de contexto más la especificación o desarrollo llevado por especificación, en el que ya empieza a haber herramientas en las que tú le dices, oye, quiero que descubras estas fuentes o tengo esta idea, ¿no? A nivel general. Después le dices como los funcionales, él te ayuda, te propone una serie de funcionales, te puede preparar incluso las historias de usuario, toda su feature, ¿no? de todo el proceso que puede haber en el negocio, tú las editas, ¿no? Pasas al siguiente step, que sería la planificación, te empieza a planificar los perfiles que puedes necesitar, las fases, todo esto te deja como en un texto plano de instrucciones, ¿no? Y entonces al final la implementación de las tareas, ¿no? Y las propias tareas te las puede marcar para que sepas en qué momento tienen que entrar y qué profesional tiene que hacerlas y demás. Entonces todo eso, cuando se lo pasas al modelo de lenguaje, estás acotando en su mar de conocimiento dónde tiene que fijarse y en qué orden. Y después tenemos lo de los agentes autónomos, ¿no? Que al final están iterando sobre esa idea y están haciendo cosas muy concretas
vuelven a la siguiente, se plantean si están haciéndolo bien, le pasan a otra gente que revise tu código, que lo ejecute en una máquina virtual, que pruebe que funciona en una web. O sea, que eso queda poco para que sea perfecto. O sea, para mí no va a haber un diseño de especificación bien hecho, va a ser más importante que el propio código. O sea, porque eso va a ser reproducible. Sale un modelo nuevo con inteligencia mejor o una tendencia de mercado distinta, o los consumidores ahora les gusta ¿no? los Aquabuzon, no los coge y dirige la tendencia y te repintará toda la aplicación y su especificación de negocio es la misma e implementará. Y también es bueno ver este ejercicio porque estas cosas que estamos hablando, y ahora pasamos a la siguiente pregunta, no son cosas que se hagan con una licencia de $20 dentro de nuestra GPT, sino que es algo más avanzado, pero que nos permite ver dónde va a llegar el futuro, porque la tecnología se va abaratando. O sea, no es solo que OpenAI, Cloud, Anthropic, los grandes players de actividad saquen un nuevo modelo más potente, es que además te bajan el precio. Entonces, hay una cosa que vamos a ir viendo, o sea, yo conozco gente que está pagando a título personal 2.000 euros mensualmente para potencia de programación de inteligencia artificial. Entonces, eso ahora mismo la mayoría de la gente pues tiene una licencia que son $20, pero en un futuro es lo que puede ir viendo de ello, pues que está haciendo ya la gente que se deja por API $2.000, $3.000 al mes. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí teníamos una. Bueno, agradecer el nivel de profundidad que estáis entrando, sobre todo, Fabiola, has dado un toque que a mí sí que me gustaría profundizar y es el tema de la orquestación. O sea, es decir, me ha encantado toda la visión panorámica que habéis dado. Yo por un trabajo de investigación que estoy haciendo, estoy centrándome mucho en la orquestación. A mí me gustaría que profundizaras un poco o que profundizarais en vuestros casos reales, y os pregunto a los dos, y en vuestros casos a futuro, ¿no? Es decir, la orquestación pasa por un portfolio de soluciones o estáis creando una capa superior a las redes neuronales que permitan entender o orquestar esos multiagentes para devolver soluciones. ¿Cómo ves el futuro en ese ámbito? Porque a mí me afecta directamente para un trabajo de investigación que estoy haciendo y un desarrollo que estoy haciendo, y me interesa mucho saber en qué punto estáis y cómo lo veis el futuro, cómo lo veis claramente, porque ahora mismo, independientemente de la capa superior en la que estáis vosotros en vuestras organizaciones, en las capas inferiores la gente está como pollo sin cabeza, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, pruebo de todo, toco de todo, tú me puedes dar un portfolio de lo que quieras, pero hay trabajadores en todos los ámbitos, en esa administración, que lo que están utilizando es ChatGPT ya no como un psicólogo, es decir, para resolver sus problemas diarios. Entonces, por mucho que el sistema superior, la capa superior, le dé un portfolio, ¿cómo estáis gestionando? Son solo dos preguntas. La primera era sobre orquestación y la segunda, ¿cómo estáis gestionando el pollo sin cabeza que va todo el mundo? No tengo la respuesta. Empiezo por ahí porque creo que hay que ser honestos. Nosotros, al ser, te lo cuento desde el punto de vista de la escuela y también de los clientes, grandes clientes con los que trabajamos desde la línea de investigación y desarrollo. A nivel de la escuela estamos haciendo un bottom-up, es decir, generando los asistentes y agentes que se necesitan en cada uno de los departamentos y luego viendo cómo orquestamos todo esto, ¿no? Y qué partes, favoreciendo mucho la comunicación de los equipos que están desarrollando para ver cómo luego lo vamos a orquestar y no tener duplicidades. ¿Por qué? Pues porque somos una startup. Al final la escuela, el instituto funciona como una startup y es preferible darle velocidad a los equipos. Esa es una decisión que he tomado yo personalmente a nivel startup. Sin embargo, en los clientes en los que estamos trabajando sí que estamos viendo el top-down, sobre todo grandes clientes, es decir, los comités de excelencia en datos y en IA decidiendo qué herramientas van a utilizar para esa orquestación y a partir de ahí dándole a los equipos por debajo unos límites y unas circunscripciones de oye, esto es lo que tú puedes hacer o cómo vas a poder desarrollar tus propios agentes, ¿vale? Para no quitarles tampoco la independencia de poder hacerlo más adecuado a ellos porque sabemos que la ventaja de un buen prompting radica en el conocimiento de negocio y en el conocimiento de la posición y en el conocimiento del proceso. Pero los guardarraíles se están poniendo desde una orquestación top-down. Entonces, no tengo la respuesta.
Quizá tenga que ver con el tipo de empresa, quizá tenga que ver con el tipo de proceso. Creo que Alberto puede responder mejor a esto desde la perspectiva de Santander. Y ya la segunda pregunta me he perdido, entonces si quieres seguir. Y ahí, por ejemplo, una cosa que doy paso a Alberto, no hay una respuesta fija en temas de inteligencia artificial porque incluso quemando caminos distintos puedes adoptarla exitosamente. Se puede intentar maximizar. Pero la clave sí que está en eso que has dicho, de que yo tengo una startup, una pyme, o sea, una startup o pyme que es una corporate, y al fin y al cabo una de las cosas que tener en cuenta es recursos y riesgos. Un Santander o una corporate más grande se puede permitir, antes de ver resultados, antes de ver ROI, voy a invertir porque tengo mucho que perder. Mientras que una pyme necesito empezar a hacer cosas como puedo en mi cabeza para ahorrarme 1, 2, 3, 4, 5 horas a la semana y con ese tiempo empezar a organizarlo y darle forma, porque si no, no pueden hacerlo. Y tampoco maneja una cantidad de datos tan grande para que sea un riesgo preocupante. Entonces, bueno, ya, a ver si lo que dice tiene sentido. Sí, o sea, yo creo que incluso antes estaban diciendo lo de la creación de datos también, ¿no? O sea, yo pienso que ahora se están creando también LLMs como curadores de datos, expertos, o sea, LLMs o LLMs Adjust, que llaman LLM como juez, ¿no? Que ya está haciendo esa curación o esa evaluación, porque a veces dices, ¿dónde pongo la línea? ¿No? Hay mucha gente que me dice, bueno, pues el código ya lo hace la máquina, ¿no? Entonces, lo que habrá diseñadores que tienen la visión del producto y tal, y dices, pues le pido, oye, en base a las últimas tendencias, ¿no? Le doy las fuentes, los contextos de cómo se diseña el producto, ¿no? Toda esa terminología de product design, todo design thinking, tal, le enseño esas fuentes y entonces le digo, diseñamos un producto para el objetivo que tengo de negocio, ¿no? Entonces, subes una capa y le digo, y el objetivo que tengo de negocio, pues ¿para qué lo va a hacer un tío que tiene negocio? Si le puedo dar todo el ámbito del negocio en el que te estás moviendo y le digo, quiero maximizar este valor, ¿no? Ganar mucho dinero con esta empresa. Pero único, ¿no? Ganar mucho dinero. Y empiezan a ir los agentes, cada uno haciendo, yo hago el plan de negocio y ya se está viendo como cada vez más autonomía en todas las capas, ¿no? Y igual lo único que se está viendo en las empresas muy grandes es, bueno, hay un director ya, CEDAIO le llaman, un Chief Data AI Officer o director de datos e IA, ¿no? Para que lo que tiene que hacer es traquear o que todos los empleados, todas las líneas, toda su actividad y el conocimiento que tienen, pues lo vayan registrando para que haya luego un sitio, un repositorio, ¿no? De fuentes, o vean un lago de datos del que puedan nutrirse esos agentes, ¿no? Porque esos agentes al final, aunque tengan conocimiento sellado de la Wikipedia, es tan generalista que al final se pierden precisamente en eso, ¿no? Tú tienes conocimiento, o las empresas que generan datos, por eso dicen que es el nuevo oro o el nuevo valor, es que tú tienes un dato que no tienen otros, ¿no? O sea, las entidades conocen a sus clientes, tienen datos privados, tienen datos específicos, le van a conocer muy bien, le pueden aconsejar mejor y entonces tú puedes hacer esa orquestación en base a esos datos, ¿no? Lo ideal sería que salgan como por islas semánticas, ¿no? Ahora hay una serie de técnicas para evitar esas alucinaciones, ¿no? Estaba la del RAG, que llaman tanto, de Retrieval Augmented Generation, que como lo de me recorto páginas del libro, ¿no? Tengo fragmentitos y como apunto notas a esas páginas, ¿no? Entonces así, cuando voy a preguntar algo, si se parece a esa nota, a ese trocito, pues me lo traigo al contexto, ¿no? Pero eso al final es aumentar la información, ¿no? Pues si tienes esos grafos semánticos de conocimiento, pues estas técnicas de RAG en grafos, ¿no? O el link graph, que es gráfico, bueno, son una serie de técnicas que están saliendo para ganar mucha más precisión, ¿no? En el entendimiento del negocio. Entonces haces un agente muy especializado con un contexto muy pequeñito y luego puedes tener uno que orqueste, ¿no? O ya hay técnicas de orquestación en la que hay un director de orquesta mandando a todos, o una coreografía, ¿no? En la que cada uno sabe cuándo entrar en el proceso y son autónomos, ¿no? Entonces seguirá habiendo cada vez más agentes que están en segundo plano recibiendo inputs de sensores, ¿no? Ahora son digitales, pero igual la tendencia que está viendo ahora es la de crear modelos de negocio, modelos de mundo que llaman, que puedan tener sensores pues, como tenemos nosotros o incluso mejores, ¿no? De visión, de espacio, porque nosotros, si pensamos sobre el texto, es un canal muy limitado, ¿no? Se le he dado toda la información del texto de Wikipedia del mundo, pero no he visto, ¿no? Estas instalaciones, ¿no?
la física de la luz, ¿no? O sea, mil cosas que están intentando enriquecer esos datos para que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Al final, en resumidas, esos agentes van a empezar a ser mucho más autónomos y cada uno mucho más especializado para fallar cada vez menos. Y yo creo que efectivamente los costes de cómputo van a bajar muchísimo porque ya se habla de IAs descubriendo materiales nuevos, nuevas formas de energía. O sea, la curva, yo pienso que la curva nosotros no nos hemos enfrentado. Ahí lo único que añado, porque muchas veces es el gran titular de la IA descubre este nuevo fenómeno, este nuevo medicamento. A día de hoy, al menos, son equipos de humanos trabajando con inteligencia artificial que les permite hacer las cosas más rápido y llegar siempre a sus elevados. Entonces, es esa capa, pero con IAs que funcionen óptimamente. Y ahí también, claro, tenemos unos minutos más. A ver si podemos tener alguna pregunta de esta franja, por si de minutos de esta otra. Bueno, primero agradecer a los tres porque todo lo que he comentado me parece súper interesante. Yo tenía dos dudas. A ver, yo soy científica de datos y tengo la sensación, es la primera pregunta, de que la parte del machine learning clásico está como desapareciendo, que ya las empresas están dedicando más esfuerzo, más gente en IA generativa en el LLM. Os quería preguntar, bueno, sobre todo Alberto, si en Santander, por ejemplo, todavía dedicáis gente a mantener productos que se basan en machine learning clásico o ya todo es profesional a IA generativa en el LLM. Y la segunda pregunta era, como comentabais de que se quiere usar la IA generativa pues, dentro de las empresas a nivel interno, para que los empleados usen, por ejemplo, nuestras CPTs y tal, como empleado lo podemos usar con tranquilidad en el sentido de darle información interna, porque suponemos que hay un contrato de confidencialidad que lo ha hecho la empresa, o sí que hay ciertos datos que no deberíamos pasarle, porque a pesar del contrato de confidencialidad, no sé si hay algún mecanismo más para mantener la privacidad de la empresa, o si somos los propios empleados que tenemos que tener cuidado de qué cosas preguntamos, ¿no? Hasta que cosas. Sí. A ver, pues... Eso, es que justo esa parte la estuve hablando ayer, porque también varias personas de esa duda. Sobre la segunda pregunta, después ya le paso a esa parte un poco más técnica o de conocimiento real. Una empresa tiene la responsabilidad de crear ese manual de las prácticas, ese decálogo, como que hay cada empresa lo que llama, igual que en construcción, porque ya es por normativa, porque ya lleva muchísimo tiempo, es, oye, pues si te vas a subir a un andamio tienes que llevar arnés para que no te caigas. Entonces, eso por una parte, la empresa tiene la obligación de decirte, oye, puedes utilizar, no puedes utilizar y puedes utilizar de esta manera u otra. Porque lo cierto es que sobre el papel es una cosa y luego ya es también guía de cada empresa y directivos que digan, me fido de lo que pone en el papel, soy previsor y digo esto. Entonces, ahí es entenderlo porque cada empresa es un punto. Pero ahí es en crear un manual, las buenas prácticas que ya contemple eso y luego pues, la responsabilidad ya queda dentro de la empresa porque si no es, si una persona hace lo contrario a lo que dice como política interna de la empresa, ya puede ser responsabilidad de la empresa, no la persona, no responsabilidad de la empresa. Luego ya en el caso de Santander y Machine Learning lo he dejado tu ver. Sin ir concretamente al caso de Santander, porque no me digan que cumplo la normativa de Santander. No, pero sí que, o sea, lo que estamos diciendo, cambian la forma también de trabajar, ¿no? Como hemos dicho de los ingenieros de datos y tal, es verdad que ahora no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Yo empecé hace tiempo, también antes de que saliesen las LLMs, ¿no? Y que saliesen las redes adversarias, ¿no? Estas GAN y esta nueva forma de hacer pues, la parte de modelos difusos, transformers, etc. También creando, ¿no? Deep Learning, Machine Learning y empezando a estudiar un poco las bases de cómo era todo el proceso de pues, Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, demás. Pero es verdad que todo eso se está quedando en el campo más académico, ¿no? De hecho, hay varias críticas en las que todos nos estamos centrando con los elementos, como puede ser nada más, que hay mucha gente diciendo que eso tiene un límite, ¿no? Y que deberíamos seguir creando ciencia o seguir apostando por otras líneas, porque si no, ya no vamos a crecer, ¿no? Lo que habéis oído el director de Meta, Jan LeCun, ¿no? Que es este que se parece a Octopus, ¿no? Al de malo de Spiderman. Pues ese se ha ido también después de 12 años haciendo investigación de lo que va a venir después de los LLMs, pero bueno, sí que es uno de los más críticos, ¿no? Porque eso tiene un tope, ¿no?
Entonces yo lo que sí que veo es que esos perfiles de data science antiguos se están reformando y son los más preparados para abordar una ingeniería de datos, o sea que al final vienen, ¿no? Cogen en el currículum, cambian una palabra por otra, ¿no? Y mandan el mismo sitio y vuelven a entrar a la misma empresa que les había despedido porque no quería ya científicos de datos y ahora viene como ingeniero de procesos, ¿no? Bueno, pues eso suele suceder, ¿no? O sea, que al final, y lo estoy viendo en muchas empresas, ¿no? Que vuelven los mismos trabajadores a los mismos sitios con un puesto que lo han renombrado y hace prácticamente, bueno, a veces lo mismo, con las herramientas más avanzadas y tal, ¿no? Y luego la otra parte, la que has dicho de, vale, seguridad del dato y todo esto, o sea, bueno, al final lo que hemos hablado antes de, bueno, porque antes la de la commodity, ¿no? O sea, estaba diciendo ella lo de que ya no lo pides porque es como algo estándar, ¿no? El darle un modelo, ¿no? Darle una cuenta de ChatGPT es cierto y está súper bien planteado el tema de que hay como dos niveles, ¿no? El del usuario normal, para que lo use en su día a día y mejore su productividad, y luego el orquestado es de plataforma, que es el de poner unas bases para ir todos ordenados, que no haya silos, que los departamentos se hablen entre ellos y sus modelos puedan aprovechar el conocimiento cruzado, ¿no? Porque si no pierdes muchísimo del valor. Y luego la parte legal, pues al final a nosotros nos han dado cuenta corporativa, ¿no? De ChatGPT, pues se llega a un acuerdo y además de que te bajan el precio del token, ¿no? Cuando haces un acuerdo a 120.000 empleados, pues además te ponen una sandbox, ¿no? En la que te aseguran que tu dato está securizado y todo lo que escribas ahí no se puede filtrar, etc., ¿no? O sea, es un sitio seguro, ¿no? Entonces lo usan para que el usuario no tenga otras vías de no coja y pues ahora cuando no tengo ninguno, me pongo en el Gemini y le pego toda la información, me he dejado abierto lo de que entrenen con mis datos y de repente se filtran tus informes o estrategias o cosas, ¿no? Entonces es una forma también de asegurar un camino seguro, ¿no? Entonces te ponen la cuenta premium, ¿no? Y está plataformada y de hecho nosotros tenemos ciertos protocolos de seguridad para que no salga información para afuera, ¿no? No podemos en nuestros portátiles extraer documentos en un pendrive o abrir un chat y subir un compartido a una red externa, o sea, van poniendo como de entrada lo que llaman el zero trust, no confío en nadie, ¿no? En ningún empleado, da igual el nivel que tenga y van pidiendo permisos, pero tú para qué lo vas a usar, para qué necesitas este permiso concreto, y si yo necesito acceso a Gemini porque es una funcionalidad muy específica que no me da OpenAI, pues me lo abrirán, pero pasando como unos controles y una formación para que sepa qué tipo de cosas pueden ser críticas, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? Normándonos un poco porque no es algo que estamos por explorar, ¿no? Que nadie tiene como las guías, ¿no? Es lo que he dicho, Gartner, McKinsey, sacando informes, un radar de lo que ellos han explorado en los últimos 6 meses, pero que eso es como muy, creemos que va hacia ahí, la brújula, ¿no? Esta bola de cristal, pero en 6 meses igual, miras para atrás y igual lo que decían que iba a ser lo que había que adoptar, pues ya no es por ahí. Pero bueno. Posiblemente pase quizás que digamos algo y en un año, digamos, pero esto tiene en mi cabeza o cambió y es distinto. Cuando hay aquí 3 rumbas haciendo la próxima charla, y ahí los de ahí se han nuevos también horrorosos, ¿no? Porque tampoco, no quiero, o sea, lo del documento, ¿no? Que habéis dicho. Me hago un informe y tal, pero bueno, el informe tampoco se lo vale, ¿no? El índice de riesgo no se lo vale de humana, ¿no? Va a preguntar en el chat, el informe lo ha creado otro con otro chat, o sea, que al final estamos en esa paradoja de... Nosotros tenemos una broma en la escuela muy buena que es, obviamente, somos una escuela de inteligencia artificial. Todos nuestros alumnos utilizan inteligencia artificial generativa, no está cortado como en otras escuelas que lo han cortado tal cual. No solo eso, lo que hemos hecho ha sido elevar el nivel de los retos que ponen los profesores y ha sido más trabajo para los profesores que para los alumnos, ¿no? Que creo que es como hay que hacerlo. Y luego aparte la integración que nosotros tenemos que nos permite trabajar con Gemini porque trabajamos con Google for Education, entonces todos los alumnos tienen acceso al módulo de LM, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero, ponernos a lomos de gigantes, es decir, si nosotros tenemos una tecnología y estamos trabajando con unos proveedores
y vamos a ser capaces y ellos van a ser capaces de meter estas nuevas funcionalidades de inteligencia artificial, ¿para qué las vamos a desarrollar nosotros? Por favor, esto es algo que a mí me dicen, no, Copilot de Excel es un truño, hablando mal. Pero perdona, no te preocupes que Microsoft dentro de un mes ya te va a cambiar la versión, va a mejorar, etcétera, etcétera. Y es la realidad, los proveedores están cambiando cada mes o incluso cada semana y estamos viendo modificaciones. Por tanto, tenemos que adaptar ese cambio. En el caso de los científicos de datos, yo creo que los modelos de Machine Learning y de Deep Learning siguen estando ahí y de hecho tiene que ver con lo de la orquestación. Una de las cosas más difíciles para nosotros como humanos de pensar es, nosotros somos multitasking, somos multitarea, hacemos muchas cosas muy distintas, cambiamos de foco en media hora, 15 minutos de una cosa a otra, etc. La inteligencia artificial, por ahora, y vuelvo a decirlo por ahora, porque cada vez vemos esas capas de abstracción mayores, es muy buena en ser determinista y darnos buenos resultados en entornos muy pequeños. Entonces, todas las tareas que yo hago como humano las tengo que convertir en mini asistentes, mini agentes, y es que a lo mejor digo, pero vamos a ver aquí, me estoy volviendo loca, 20 agentes, 30 agentes para hacer mis tareas. Pero el tema es que tengo un orquestador de agentes por encima que va a tomar esas decisiones de qué agente funcionar, y cuanto más pequeño y más circunscrito y mejor sea el contexto que le doy, mejor sea el conocimiento que le doy, más acotado. De hecho, no sirve de nada darle mucho conocimiento redundante, porque incluso ahí alucina incluso más. Entonces, cuanto más acotado soy, más posibilidades de automatización. Entonces, es un concepto que parece como contradictorio, pero la realidad es que vamos ahí. Y referido a los modelos de Machine Learning, estos pequeños agentes, muchas veces lo que tienen son modelos de Machine Learning por dentro, o modelos de Deep Learning por dentro, y se necesita desarrollarlos igualmente porque no nos fiamos de que una inteligencia artificial generalista nos vaya a dar un resultado que no alucine. Entonces tengo que volver a técnicas básicas, pero es verdad que por encima tengo un orquestador que es de inteligencia artificial generativa. Pero lo que ve abajo es un modelo de Deep Learning o un modelo de Machine Learning clásico, para hacer una clasificación, porque lo que no quiero yo es que en una clasificación que le he dado 20 rangos se invente el 22. Se inventa el 21 y el 22. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa muy bien. Y luego también estamos viendo, y a medida que vamos profesionalizando la IA generativa, estamos viendo que vamos hacia modelos menos generalistas, sobre todo para tareas empresariales concretas y contextos concretos. Yo no voy a hacer un análisis legal con profundidad para un despacho de abogados y demás, con una inteligencia artificial generalista. Utilizaré una inteligencia artificial que la haya entrenado solo con los documentos legales, con la estructura de conocimiento que necesito, el contexto que necesito, etc. Vamos a ir hacia esos ejemplos, no a las inteligencias artificiales generalistas. Las inteligencias generalistas quedarán para el aprendizaje, para los buscadores, para mis tareas rutinarias, diarias de empleado, pero no van a solucionar los problemas de empresa. Son la base para luego hacer algo mucho más específico. Creo que vais por ahí. Es mi opinión, ¿eh? Aquí sí que estoy haciendo bolita de cristal. No, que además, seguramente si lo que decimos, ¿no? Si esta charla la hacemos hace un año, nos equivocamos en todo. Porque es cierto que cambian los patrones, ¿no? Pero sí que una de las cosas que aprendimos cuando intentábamos hacer nuestros propios modelos con nuestros propios datos entrenando, que al final conseguir entrenar, o sea, mirar los presupuestos que tienen. O sea, creo que OpenAI quiere gastarse 1,4 billones de dólares para montar su modelo generalista. O sea, no vas a poder competir con ese nivel de data, ¿no? Porque son muy caros, o sea, porque lo tienes que poner con eso. Leerse toda la Wikipedia y procesarla y pasarle esos modelos y no está al alcance de muchas pymes o de ninguna, ¿no? O sea, tienen que ser como inversiones, pues eso, cruzadas, Nvidia te pone 14.000 millones, Amazon te pone otros, o sea, que pocos partners pueden permitirse hacer modelos de verdad de este nivel de calidad, porque luego sí que ha demostrado pues igual DeepSeek, ¿no? Que también decían, ¿no? Pues que han conseguido
habría que ver porque también Hombre, lo han al final tienes, OpenAI, o sea. claro, tienes la reunión con la venía y seguramente han gastado mucho más de lo que te dicen porque esto es marketing también, ¿no? Decir que somos mucho mejores que, ¿no? Es como cuando sacan y dicen, mira lo que hemos inventado y le quitas la carcasa y de repente era Nvidia también, ¿no? Y dicen, mira mi nueva tarjeta, ¿no? O sea, que lo hacen, ¿no? Pero yo creo que sí, hay técnicas, ¿no? Como eso que decíamos de la graph y tal, en la que tú te puedes entrenar una parte, ¿no? O sea, ese fine tuning o esa parte de curación sobre lo que le vas a dar al LLM, pero competir con estos LLMs yo creo que es imposible. O sea, solo se lo pueden permitir 3 o 4 players en el mundo. O sea, habrá modelos pequeñitos, más ágiles para ciertas decisiones. O sea, hay algunos que sí que yo he visto en algunos casos pues, que te lo puedes entrenar en local y construirlo, como dices, para datos, no sé si es algo como muy específico de medicamentos o de, pues Nvidia tiene sus propios modelos igual también, de lo que decíamos, de simulación de físicas o ahora se están creando laboratorios, ¿no? Como un gemelo digital que llaman, al final recreo un entorno con las físicas de un laboratorio y no tengo que estar, que si manteniéndolo aislado de cualquier tipo de contaminación del aire o tal, para una probeta que tenga como la... O sea, todo eso lo están replicando en modelos virtuales que tienen las mismas capacidades físicas que la realidad o más precisas, y entonces pues, como hacer millones de interacciones, ¿no? Lo hacen con los robots también, ¿no? En lugar de llevar robots físicos a tu casa a servir un café, lo sirven en una máquina virtual, ¿no? En el que hay un entorno, hay una silla, le ponen una mesa, le ponen diferentes elementos y van probando, ¿no? Y entonces pueden probar millones de interacciones de cómo sirven el café en distintos escenarios 3D y esos datos se los pasan al verdadero modelo físico y sale por un entrenamiento, ¿no? Ya ese tipo de cosas sí se están haciendo, las cosas muy puntuales, pero yo pienso que va a ser como en la última capa, en la última milla, ¿no? Refinar la última parte específica en la que tienes que tener esa diferenciación que no te la va a dar un generalista. Sí, exacto. Cuando ponía el ejemplo de legal, por debajo hay un OpenAI, es decir, esto lo estamos montando on top of, pero por debajo está un modelo generalista. Lo que pasa es que el modelo generalista per se no nos soluciona nada, no nos va a solucionar. Tenemos que ponerle esa capa de refinamiento que además posiblemente, y aquí también bola de cristal, posiblemente sea donde esté la capa de valor que vaya a crear esta nueva tecnología, ¿no? Igual que cuando se generó el móvil o el smartphone como lo conocemos, se generó una capa de valor en las aplicaciones, pues lo mismo, la plataforma es desgraciadamente propietaria y privada, pero es una plataforma de modelo generalista y encima ponemos la capa que ya va a dar valor a las startups o a las nuevas compañías o incluso los nuevos modelos de negocio, nuevas soluciones o productos que lancen nuestras pymes o nuestros grandes corporates. Alberto, Fabiola, muchas gracias por poder compartir el conocimiento y bueno, ahora dentro de 5 minutos en lo que preparamos vamos a tener la mesa con Pedro y con Javi, que es tercer sector, impacto social y cómo la ayuda en el Muchas gracias.